Hola amigos, espero que se encuentren de lo mejor. Bueno, en el video anterior analicé 10 cosas que no me gustaban o que no me gustan de los testigos de Jehová. Y para mi sorpresa, el video fue muy bien recibido, tuvo bastantes comentarios y eso siempre es bueno. Y como no hay primera sin segunda, en este video diré otras 10 cosas que no me gustan de los testigos de Jehová. Aquí comenzaré de la 11 a la 20. Y por supuesto, y al igual que en el video anterior, la idea es no indagar en temas estrictamente doctrinales, porque ello daría para largo. Más bien la idea es centrarse en temas más de comportamientos y cuestiones sociales. Y si al final del video tienes más puntos que aportar, por favor escríbelos en los comentarios. Al punto número 11 le llamé desconfianza externa. A ver, obviamente los testigos de Jehová desconfían de casi todo lo externo a ellos, pero aquí me centraré específicamente en las fuentes de información. A ver, la organización de los testigos de Jehová suele citar muy a menudo bastantes fuentes de información externas, o fuentes del mundo o seculares, cuando quieren apoyar algún artículo que ellos mismos podrían exponer en su literatura. Esto se da principalmente, por ejemplo, en las despertades, donde no necesariamente hablan de temas tan doctrinales. Supongamos, por ejemplo, que una despertad saca un artículo relacionado con, no sé, los anillos de Saturno. Bueno, es muy probable que en ese artículo la organización cite las palabras de cierto científico o tome prestadas las declaraciones de alguna revista de ciencia, etc. Porque, claro, si a grandes rasgos estas fuentes externas apoyan o concuerdan con cierto artículo publicado por los testigos de Jehová y su cosmovisión doctrinal creacionista, bienvenidas sean. Y este punto es el curioso y el meollo del asunto, porque si tú por ejemplo tomas esa fuente externa de donde la Watchtower toma apoyo, que pudiera ser un libro, revista o cualquier cosa, y se lo presentas a un testigo de Jehová de manera totalmente independiente, el testigo de Jehová lo más probable es que desconfíe de ello, por el simple hecho de que esa fuente externa no pertenece a la organización. Pero si por otro lado le presentas esa misma fuente externa, ahora escrita en la revista o literatura de la Watchtower, el testigo de Jehová lo tomará como una verdad irrefutable e incuestionable, por el simple hecho de que ahora está escrito en su literatura testiguil, a pesar de la fuente ser exactamente la misma. A ver, lo lógico sería confiar siempre en la fuente madre, pero esto no suele ser el caso dentro del mundo de los testigos de Jehová. Punto aparte es que cuando una revista de la organización cita alguna fuente externa, generalmente, bueno, aunque no siempre, pero generalmente esta fuente es dicha a pie de página como asterisco o como entre paréntesis. Y bueno, en la inmensa mayoría de los casos, el testigo de Jehová lector jamás acude a la fuente original para verificar por su cuenta el panorama completo. Porque, claro, se confía tanto pero tanto en la literatura testiguil que indagar más allá en lo mundano no es de tanta trascendencia para ellos. Y bueno, esto no siempre es bueno, porque como lo expuse por ejemplo en mi video número 61, que te dejo por aquí, la organización a veces saca citas fuera de contexto para hacerlas encajar con su propia postura. Y si esto no se cuestiona o no se indaga, simplemente pasará colado como una verdad. Al punto número 12 le llamé caricaturas del diablo. Este punto se enfoca principalmente en cuando éramos niños y todas esas veces en que se nos prohibió ver alguna caricatura infantil porque supuestamente esta cumplía con ciertos puntos desaprobados por los testigos de Jehová y por extensión pertenecientes al mundo del diablo. Y el clásico de todos, al menos en mi caso, fue Dragon Ball. Caricatura que siempre me llamó la atención pero que nunca pude ver, hasta ahora de más grande, porque era violento y la violencia le pertenece a Satanás, por eso no me dejaban verlo. Lo curioso es que luego tenía que escuchar e incluso leer y estudiar, cuando teníamos que leer la Biblia de manera semanal, lo tremendamente violento del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento y las masacres que estos causaban a los demás pueblos que no creían lo que ellos creían, amparados por supuesto en su Dios Yahvé. Y claro, yo comparaba aquel actuar violento con la violencia totalmente ridícula de Dragon Ball y francamente me quedaba helado, porque lo veía como un tremendo doble estándar.
Eso sumado a que Dragon Ball es totalmente ficticio y no existe. Sin embargo, por otro lado, tenía que obligarme a concebir todo lo terrible del Antiguo Testamento como una verdad justificada y como obra amorosa de Jehová, porque si lo cuestionaba, no era para nada bien visto, porque Jehová se podría poner triste. Esto en cuanto a Dragon Ball, por ejemplo, porque recuerdo que tampoco se me permitía ver los pitufos, porque se me decía que eran duendes, y siempre se suele atribuir a los duendes a lo mitológico o pagano. Tampoco no me dejaban ver Harry Potter, de hecho nunca la vi cuando era pequeño y recién la vi ahora, de adulto. Y esto era porque Harry Potter mostraba magia, había presencia de magia. Y bueno, en general no me dejaban ver nada que tuviera que ver con violencia, lo paranormal o lo mágico. Y esto también es curioso porque, a pesar de eso, tenía que obligarme a concebir como una verdad irrefutable el que efectivamente una serpiente del Edén en el Génesis habló, o que el asno de Balaam en Números habló, y eso sí tenía que tomarlo de manera totalmente literal, porque si lo cuestionaba, Jehová se podría poner triste. Bueno, eso sí tenía que tomarlo como una verdad y jamás atribuirlo a lo fantástico o paranormal. Y bueno, esta tónica por supuesto continúa cuando vas creciendo. Y luego fue lo sexual lo que tenías que evitar a toda costa, como una película o serie explícita. Pero, en fin, creo que a todos los que fuimos niños en los Testigos de Jehová, se nos prohibió uno u otro dibujo animado más de una vez, y la excusa detrás de ello era básicamente que esa caricatura era mala y le pertenecía a Satanás. Al punto 13 le llamé el ombligo del mundo, y no me refiero a Isla de Pascua. Bueno, a ver, los Testigos de Jehová suelen concebir que ellos son el ombligo del mundo, y que todo gira en torno a ellos. Que todo el mundo los odia, que todo el mundo los persigue, que todo lo que sucede a nivel mundial tiene que ver con ellos y su cosmovisión religiosa, que ellos son el pueblo más feliz de la tierra y en definitiva se sienten los únicos seres humanos aprobados por el todopoderoso e inconmensurable creador del cosmos. Bueno, esto tarde o temprano te vuelve en una persona tremendamente egocéntrica y jactanciosa. Y ojo que esto no solo aplica a los Testigos de Jehová, ya que existen muchas otras religiones o denominaciones religiosas cristianas y no cristianas que se sienten exclusivos, únicos y diferentes. Y si tú no crees o no concibes las cosas como ellos, automáticamente te juzgan. Y bueno, los Testigos de Jehová no son la excepción. Esto está muy relacionado con el ego, con el maldito ego. Digo maldito porque fue una de las cosas con las que más tuve que luchar en mi vida. Nunca me enseñaron el peso del ego y en lo nefasto que puede llegar a convertir a una persona. Es por ello la importancia de irse desprendiendo poco a poco de él, o si se quiere, dominarlo y que éste no te domine a ti. Y esto se logra a medida que te vas alejando de un culto, secta, grupo o religión altamente coercitivo. Cuando era testigo de Jehová, relacionaba cualquier acontecimiento mundial con mi cosmovisión religiosa. Si Corea del Norte amenazaba a Estados Unidos, lo relacionaba con mi cosmovisión religiosa. Si China firmaba alianzas políticas con Rusia, lo relacionaba con mi cosmovisión religiosa. Si había un terremoto en el sudeste asiático, lo relacionaba con mi cosmovisión religiosa. Si los talibanes se tomaban el poder en Afganistán, lo relacionaba con mi cosmovisión religiosa, y así, todo giraba alrededor de mí y mi religión. Y es curioso porque cuando perteneces a cierto culto o religión no te das cuenta de lo absurdo de todo esto. Esto solo lo puedes dimensionar en todo su esplendor cuando rompes el cascarón y dejas de ver tu pequeño pedacito de la realidad. Recuerdo que esto también me pasaba en el colegio. Recuerdo que yo era el único alumno testigo de Jehová del curso. Y claro, puede que muchos compañeros míos hayan sido mucho mejor que yo en cuanto a notas y rendimiento, pero yo y en mi ego siempre me sentía superior a ellos por el simple hecho de ser testigo de Jehová. Decía, ¿de qué les sirve a ellos tener buenas notas y aspirar a ir a la universidad si en el fondo son mundanos y puede que sean destruidos cuando venga el fin? A ver amigos, si eso no es sentirse el ombligo del mundo, no sé lo que es. Al punto número 14 le llamé literatura obsoleta. Una de las cosas que siempre me causó ruido dentro de la organización era el hecho de que nunca se contemplase la literatura original de la propia Watchtower. Me refiero a los escritos de Russell y Rutherford, los dos hombres claves que comenzaron a conformar la organización Watchtower que es a día de hoy. Y esto es tremendamente relevante porque aún a día de hoy los testigos de Jehová se siguen refiriendo a estos dos hombres como hombres usados por Jehová, hombres que obraron bajo Espíritu Santo, hombres tremendamente espirituales que dieron el puntapié
que iniciara la organización, etc. Sin embargo, sus escritos, en el caso de Russell, los estudios de las escrituras, una saga de 6 libros, y en el caso de Rutherford, sus libros arcoíris, llamados así por los llamativos colores de estos, simplemente están totalmente obsoletos y omitidos a día de hoy por la propia organización. Bueno, estos y mucha otra literatura de la época, me refiero a folletos, panfletos e incluso las primeras atalayas, etc. Y esto es simplemente porque las doctrinas y enseñanzas de Russell y Rutherford varían tremendamente con las doctrinas y enseñanzas que la Watchtower enseña a día de hoy. Lo que Russell y Rutherford predicaban y consideraban en su momento como una verdad varía notablemente con la verdad actual de los testigos de Jehová. Es por ello que los escritos de estos sencillamente no se contemplan a día de hoy. De hecho, en la página oficial de los testigos, la literatura más antigua que se puede encontrar es, si no me equivoco, de la década de los 80 o finales de los 70. Porque claro, muchas doctrinas y entre comillas verdades anteriores a esos años, incluso del tiempo de Nat Agnor, hoy en día ya no se contemplan. Y eso es un tanto, bueno, no un tanto, sino que bastante deshonesto. Porque a pesar de no considerar los escritos primigenios de Russell y Rutherford e incluso del tiempo de Nor, se siguen refiriendo a ellos como los grandes próceres de este nuevo cristianismo refundado, quienes por supuesto contaban con la guía de Jehová. Y bueno, si contaban con esa guía de Jehová, ¿cómo pudo ser posible que hayan escrito y enseñado cosas que hoy en día son catalogadas como falsas o antiguas verdades? Es más, si Russell y Rutherford, por ejemplo, mañana resucitan y continúan ejerciendo y predicando su doctrina tal y como la dejaron cuando murieron, hoy en día serían acusados de apostasía por los mismos testigos de Jehová de hoy, porque no enseñarían lo que la Watchtower enseña hoy. De hecho, Russell se preguntaría, ¿y qué es ser testigo de Jehová? Recordemos que este concepto recién fue introducido en la década del 30. Pero bueno, siempre tuve conflicto con este punto. Pero claro, lo matizaba simplemente con la vieja confiable, Proverbios 4:18 y punto, que no se diga más. Bueno, todo esto hace pensar que lo que hoy se predica como una verdad, de aquí a, no lo sé, 50, 80 o 100 años más, se ha matizado o cambiado con nuevas verdades. Por lo tanto, y en la práctica, hoy se estarían predicando y enseñando potenciales falsedades futuras. Al punto 15 le llamé Niños Predicando. Uno de los episodios por los que más me tocó pasar cuando era niño fue el de la predicación, y para un niño es algo totalmente extraño, porque de partida las primeras veces que uno sale a predicar lo hace de acompañante, como para aprender cómo se predica, aunque esto era totalmente redundante, porque nunca aprendí por cuenta propia, porque claro, todo era programado y ensayado, así es que nunca hubo, por ejemplo, espontaneidad ni improvisación. Pero bueno, cuando era muy pequeño, entre los 6 a 8 años más o menos, solo entregaba tratados, no sé si los recuerdan, unos pequeños trípticos. Y cuando se lo entregaba al dueño de casa le decía, tome para que lo lea con su Biblia. Por supuesto, el amo de casa me lo recibía sonriente, porque, claro, era un niño y quizás empatizaba con eso. Ya de más grande tenía que predicar solo, y esto era leyéndole un texto de la Biblia al dueño de casa y luego le ofrecía alguna revista o folleto. Y recuerdo que esto me daba una completa vergüenza, porque si bien en mi mente llevaba todo grabado y programado, cuando me enfrentaba al dueño de casa simplemente se me enredaban las palabras, me ponía rojo y tiritaba por completo. Esto muchas veces causó la incomodidad del dueño de casa, así como la mía, y a veces hasta el enojo de mi acompañante testigo. En aquella época tenía, no lo sé, unos 13 o 15 años. Muchas veces me tocó salir a predicar con hermanos muy buena onda, que me ayudaban mucho a cómo predicar de una mejor forma, pero en la mayoría de las veces los hermanos eran completamente pesados y desagradables, a tal punto de verte humillado muchas veces simplemente porque sí. Bueno, esto fue gatillando en mí una fobia a querer salir a predicar. Recuerdo que en el territorio en el que me tocaba salir a mí con mi grupo de estudio, había muchos compañeros de curso y muchas veces me los topaba y ellos se burlaban y esto era tremendamente chocante. Recuerdo también que muchos domingos en la mañana me sentía mal, no sé, no me sentía de ánimo para ir a predicar, incluso a veces me sentía enfermo del estómago, de la cabeza. Sin embargo, me obligaba a salir, me obligaba a hacerlo, porque si no lo hacía se me decía que Jehová se pondría triste o en su defecto que Jehová se iba a enojar. Y por supuesto, yo no quería hacer enojar a Jehová ni que se pusiera triste. Y esto generaba en mí, como decía el buen Raymond Franz, una fuerte crisis de conciencia. Recuerdo ya de más grande, en los primeros años de secundaria, simplemente no querer salir a predicar.
Y no era porque no quisiera compartir con el resto de los mundanos mi creencia, sino porque todo era tan programado y ensayado, y la idea era prácticamente imponer tu doctrina por sobre el resto, y si el dueño de casa por ahí quería hablar de su doctrina, simplemente tenías que hacerle el quite. Eso sumado al sinsentido de rellenar a fin de mes un informe, para el cual por cierto no hay ninguna base bíblica. Y sí, por si se lo preguntaban, también fui de los que inventó horas o se agregó un poco más en ese informe mensual. Bueno, creo que todos hicimos eso. Pero bueno, creo sinceramente que no puedes obligar a un niño a predicar, y menos algo que aún no entiende o no concibe por completo, ya que las cosas en base a presiones y miedos nunca pero nunca dan buenos resultados. Predicar suma puntos para pasar con vida al paraíso. Eso se me decía a veces de pequeño, y llegó un punto en que simplemente actuaba en base al miedo. Y muy ligado al miedo se encuentra el punto 16, al que llamé paranoia apocalíptica. Y aquí no quiero ser majadero con esto, pero al igual como en el video anterior, insisto, es muy distinto hacerse testigo de Jehová ya de adulto, a nacer en una familia testigo de Jehová y crecer en ella, porque de muy pequeño se te inculca todo lo relacionado a la organización, desde la alegría que sentirás al jugar con osos pandas y leones en el paraíso si te portas bien, al miedo que sentirás cuando venga el fin y veas a las aves de carroña listas para devorar tus restos cuando seas destruido en Armagedón si te portas mal. Esto en un niño es terrorífico, es realmente tétrico, mucho más que una película de terror, porque uno sabe que la película es ficticia. Sin embargo, esto tenías que tomarlo como una verdad absoluta, porque si el adulto testigo de Jehová ya anda con esa paranoia de que Armagedón pudiera llegar mañana, o en una semana, o en un mes, o en 10 meses, o en 10 años, no lo sé, esto en un niño es realmente terrible. Y sí, aquí cualquier testigo de Jehová diría que no, que el Armagedón es un proceso gradual y que no hay un día indicado para ello, etc. Ok, pero cuando eres niño, tú no lo entiendes así, no lo entiendes de esa manera. Simplemente piensas que una noche cualquiera Jehová vendrá con el fin. Y si tú no te estás portando bien, o no has predicado lo suficiente, o si no estás bautizado, simplemente Jehová te va a matar. Y eso trae pesadillas, trae un temor generalizado y una paranoia permanente. Chile, mi país, es un país tremendamente sísmico, porque claro, geológicamente hablando se ubica en pleno cinturón de fuego del Pacífico, por lo tanto, lógicamente tiene que ser sísmico. Lo extraño sería que aquí no temblara, pero bueno, eso nunca te lo enseñan dentro de los testigos de Jehová, más bien te dan a entender que cualquier sismo o terremoto es demostración de la cercanía de Armagedón, y tú como niño creces con esa sensación. Por lo mismo, cada vez que temblaba, automáticamente lo relacionaba con el fin. Y si el sismo era de noche, mi miedo era todavía mayor. De hecho, y a pesar que ha pasado mucho tiempo de ello, aún a día de hoy los fantasmas de esa angustia me siguen atormentando, porque con cualquier sismo que sienta, por muy pequeño que este sea, mi subconsciente automáticamente lo relaciona con el Armagedón. Armagedón esperado por una organización estadounidense. Sé que es ilógico y que no tiene sentido, pero lamentablemente son los fantasmas que tengo que ir sacando de mi mente a medida que el tiempo pasa. Recuerdo también que cuando sonaba la sirena de los bomberos a medianoche o en la madrugada, yo me moría de miedo, porque también lo relacionaba de inmediato con el fin. Bueno amigos, creo que ningún niño tiene que pasar por esto, porque se quiera o no, esto te trauma, y muchos fantasmas, al menos en mi caso, me siguen atormentando a día de hoy. Al punto 17 le llamé la experiencia precisa. Dentro de las muchas cosas que siempre me parecieron tremendamente rebuscadas, ya sea en discursos, atalayas o cualquier publicación de los testigos, era la experiencia precisa en el momento preciso. Bueno, de esto he hablado en otros videos. Pero bueno, la organización desde los Estados Unidos, para dar peso y énfasis a lo que quiere transmitir a sus miembros, utiliza siempre supuestas experiencias de otros testigos de Jehová, para que así su entre comillas alimento espiritual sea mucho más convincente. Por ejemplo, si se quiere hablar de... no lo sé, a ver, pondré un ejemplo aleatorio. Si se quiere hablar de la importancia de ir al salón, por ejemplo, se pone de ejemplo al hermano Adolfo de Paraguay y cómo este reorganizó sus turnos laborales para así no faltar a las reuniones. O la hermana Anastasia de Siberia en Rusia, que hace esfuerzos sobrehumanos para reunirse con sus hermanos ante la presión del rey del norte. Pero a ver, ¿de verdad existen Adolfo de Paraguay y Anastasia de Rusia? ¿De verdad son humanos de carne y hueso?
¿O simplemente son invenciones para dar más peso a lo que se quiere transmitir? Recuerdo cuando era más pequeño y leía el libro Los jóvenes preguntan. En cada capítulo se exponían supuestos relatos de otros jóvenes testigos que justo estaban pasando por exactamente lo que ese capítulo te exponía, y como en aquella época lo comencé a cuestionar todo, me preguntaba, ¿qué tan ciertos son estos relatos y experiencias? Por ejemplo, no lo sé, si se hablaba de las malas compañías, hablaba Sasha de 15 años y su experiencia. O si se hablaba del sexo opuesto, hablaba Matthew de 17 años y su lucha con esto. Pero, ¿quiénes son Sasha y Matthew y tantos otros? ¿De verdad son personas reales o simplemente son invenciones para dar peso a lo que la organización te quiere transmitir? Porque claro, te están exponiendo exactamente lo que tú quieres escuchar o leer, da lo mismo el contexto. No digo que todas las experiencias sean falsas, pero vamos, estoy seguro que 8 de 10 lo son. Aquellas reales pudieran ser esas en donde se entrevista a algún hermano en las asambleas y este cuenta su historia de vida, pero las demás son más falsas que el amor al prójimo de Anthony Morris. Y esto me lo cuestionaba cada vez que escuchaba o leía esto, y la verdad desconozco el nombre de este tipo de falacia argumentativa, pero es muy buena estrategia para dar peso a lo que se quiere transmitir. El testigo de Jehová más recalcitrante nunca se lo cuestionará y tomará todo esto como una verdad incuestionable. Pero en el fondo, y siendo muy honesto, muchas de estas supuestas experiencias precisas en el momento preciso no se las cree ni Pedrito de 5 años. Al punto número 18 le llamé ignorancia cultural. Una de las cosas que más le podría reprochar a día de hoy a la organización durante mi estadía allí, son muchas, pero esta es una de las más importantes, podría ser el cero avance en el ámbito cultural en mi persona. Me explico. Todo lo que hoy sé ha sido en base a mi propia iniciativa investigativa independiente. Por supuesto, descartando los conocimientos que uno adquiere en época de primaria, secundaria y educación superior. Y esto es tan así que incluso todo lo que aprendí dentro de los testigos de Jehová me lo tuve que replantear totalmente una vez que ya no era parte de ellos. Cuando creces en el seno de una familia testigo de Jehová, toda tu concepción de vida se basa en cómo la organización te presenta su visión de la realidad. Cualquier cuestión externa es considerada completamente innecesaria, y esto incluye, por ejemplo, temas tan hermosos y apasionantes como la ciencia misma en todos sus campos, la historia universal, la teología, la política, paro de contar. Es por ello que mi cercanía total al mundo real fue precisamente cuando dejé de lado mi ego y mis sesgos religiosos, y comencé una nueva etapa en mi vida de descubrimiento personal, pero también de llenarme de cultura universal, algo que nunca antes había experimentado. Cuando eres testigo, aprendes su visión, por ejemplo, de la Biblia y todo lo que esto conlleva. Eso incluye la historia universal contada bajo el prisma interpretativo de la propia Watchtower. Aprendes que ellos, como organización, y esto está muy relacionado con el punto 13 que veía anteriormente, son el centro alrededor del cual giran todos los acontecimientos mundiales habidos y por haber. Aprendes a concebir la vida y el futuro desde una perspectiva tremendamente utópica, etc. Sin embargo, cuando te desprendes de eso y comienzas a comprender la verdadera realidad, te preguntas el cómo pudiste estar sumido en una tremenda ignorancia cultural durante tantos años. Recuerdo que en mi primer año de educación superior, mis compañeros solían hablar de política, y yo no tenía ni la más remota idea de eso, porque claro, siempre se me dijo que la política le pertenece a Satanás, por lo tanto siempre renegué de ella, pero luego comprendes la tremenda importancia de esta y lo entretenido que es aprenderla y comprenderla. Lo mismo sucede con la geopolítica y un sinfín de otros temas que si me pongo a nombrarlos todos estaría hasta mañana. Pero el punto principal que quiero dar a entender es cómo tu cerebro y tu capacidad analítica comienza a trabajar luego de que te apartas de una religión tremendamente controladora. Y para que no se malinterprete, porque todo se malinterpreta hoy en día, no estoy diciendo que los testigos de Jehová te prohíban aprender cosas que su religión no enseña. No se trata de eso. Puedes hacerlo, pero es tanto el énfasis que dan a que esas cosas son innecesarias, que no son importantes, que hay cosas mundanas no relevantes, que siempre lo importante tiene que ser lo que salga de su organización, que finalmente el testigo de Jehová promedio simplemente hace ojos ciegos y oídos sordos a todo lo que pueda ser externo a ellos.
Al punto 19 le llamé asamblea incómoda. Las asambleas forman parte esencial en la vida de un testigo de Jehová. Recuerdo al menos cuando yo era pequeño que al año se celebraban 3, la de distrito, que era la más grande, que solía hacerse en verano y duraba 3 días, y las de circuito de 1 o 2 días y se hacían en gimnasios más pequeños. La de distrito se realizaba en un estadio de fútbol, donde por aquella época no existían butacas, o al menos no en el estadio totalmente amateur de mi ciudad, y por ende nos teníamos que sentar en tablones de madera durísimos, sin respaldo y a pleno sol, porque como lo dije, esta se realizaba en verano, por lo que estar 8 horas al día por 3 días ahí resultaba tremendamente agobiante. Y no digo que esto esté tremendamente mal y que por esto la organización sea tremendamente malvada, no, simplemente quiero dar a entender lo tremendamente frustrante que resultaba una asamblea para mí y para muchos otros en aquella época cuando yo era niño. Recuerdo que todo comenzaba el día viernes, donde por supuesto tenía que faltar a la escuela para ir a la asamblea. Ya en la tarde y posterior a la asamblea siempre iba donde un compañero de curso para ver si ese día habían dejado tarea para el día lunes, y así poder hacer esta y otras aquel fin de semana en la tarde. El día sábado, nuevamente día de asamblea. Llegaba muy cansado y hacía la mitad de las tareas de la escuela y el domingo repetía lo mismo. Ya el lunes, sin ningún tipo de descanso, volvía a la rutina escolar y toda la semana andaba muy cansado, situación que solo podía mejorar un poco el día sábado siguiente, que me levantaba un poco más tarde, porque claro, el domingo teníamos predicación en la mañana. Pero bueno, yendo estrictamente a la asamblea, uno de los momentos más esperados era, cómo no, la hora de comer, el intermedio, o para los futboleros, el entretiempo. Recuerdo que esperaba ansioso ese momento, no solo para comer, sino también para pararme, estirar las piernas, caminar, juntarme con algún amigo, ir a hacerme lindo con otras niñas o lo que fuera. Por cierto, siempre recuerdo a una hermana muy linda que conocí por medio de un hermano amigo. Ella, creo por lo que recuerdo, pertenecía a una congregación de la ciudad de Loncoche. Esto queda en el sur de Chile. Éramos de la misma edad en aquel tiempo. Bueno, ella se llamaba Roxana y estaba de visita con su familia. Y nos topamos en aquella asamblea. Estoy hablando del año, no lo sé, 2008 o 2010. Así es que, Roxana de Loncoche, si estás viendo esto, te envío un cariñoso saludo. Pero bueno, volviendo a lo que nos convoca, uno de los momentos más frustrantes era volver a la sección de la tarde, porque aquí te bajaba todo el sueño del mundo. Eso sumado al calor veraniego era una combinación terrible. Veía a muchos niños y abuelitos literalmente durmiendo y hasta roncando, y llegaba un punto en que tú mismo te adormecías y solo despertabas con los aplausos que se daban cuando cierto discurso terminaba. Muchas hermanas se tiraban viento con abanicos por el calor agobiante, y bueno, los que no teníamos abanicos lo hacíamos con la tapa dura del cántico antiguo, ese cafecito. Recuerdo los llamados simposios, que eran una serie de discursos de 3, 4 e incluso 5 conferencias, algunos tremendamente aburridos. Y puede que el momento más cool de todo hayan sido los dramas actuados, porque sí, era divertido ver a hermanos actuando relatos bíblicos vestidos con trajes de la época. Por cierto, los dramas 2.0 de hoy son todos digitales y tremendamente yankees, con estereotipos gringos marcados a más no poder. Sinceramente ya no llaman la atención como antes. Y, en fin, llegaba un momento en la asamblea en que solo querías que esta terminase y volver a tu casa, sacarte los zapatos, ducharte, cenar y por fin dormir. Para mí, como niño y adolescente, eran momentos tremendamente frustrantes y tediosos. Recuerdo también que durante mucho tiempo en nuestra ciudad no se podían hacer asambleas de distrito tan masivas porque el estadio de fútbol de mi ciudad lo estaban remodelando y por ende teníamos que viajar todos los días ida y vuelta a otra ciudad a celebrarla allá, en un viaje de 3 horas de ida y 3 horas de vuelta. Y aquella etapa fue sin duda la más estresante y agotadora de todas, las incomodidades de las asambleas. Al punto final le llamé egoísmo social. Bueno, en este punto número 20 haré alusión al egoísmo que existe dentro de la organización cuando de temas sociales hablamos. A ver, los testigos de Jehová no se caracterizan principalmente por ser una religión bondadosa y que ayuda a su prójimo de manera desinteresada o de forma anónima, como sí pueden ser, por ejemplo, muchos otros cultos cristianos y no cristianos, quienes constantemente podrían ayudar y socorrer a los más desprotegidos. Da lo mismo si pertenecen o no a su denominación, así como los muchos programas sociales que existen
ayudan y que brindan todo tipo de ayudas a quienes más lo necesitan. Bueno, en los testigos de Jehová esto no pasa. Generalmente se ayudan entre sí. A ver, por ejemplo, no lo sé, si hay un testigo de Jehová de una congregación pasando por una situación difícil, es probable que los propios hermanos de esa congregación o un puñado de ellos se organicen para ir en ayuda de ese hermano en dificultades. Pero tampoco es que sea la tónica general. Ahora esto es en la interna porque las ayudas sociales fuera del círculo testiguil son prácticamente nulas. Una congregación de testigos de Jehová nunca recaudará fondos, comida, ropa o lo que sea, para ir en ayuda de los más pobres de una ciudad. A ver, es probable que en alguna congregación de Mozambique haya sucedido. Es posible, pero no es la tónica. A los testigos de Jehová no se les conoce por sus obras sociales y de caridad. De hecho, son ellos mismos los que dicen que no hacen obras sociales porque la mayor obra social que pueden hacer por su prójimo es predicarle, para claro, hacerlo testigo de Jehová y que así se salve de ser destruido junto a Satanás, y punto. A ver, de nuevo, no generalizo, porque claro, es probable que existan muchos testigos de Jehová de a pie puntuales, muy comprometidos con las causas sociales. Pero eso es algo de cada uno por su cuenta, eso no es algo que la organización Watchtower desde los Estados Unidos inculque. Y si la organización no lo inculca, el testigo de Jehová jamás lo hará. Supongamos que el día de mañana la organización incentivara las ayudas sociales al prójimo. Bueno, esto no pasará, pero supongámoslo. Como un requisito para ser salvo. A ver, den por sentado que todos los testigos de Jehová se pondrían en campaña en ayudar a su prójimo. Esto es curioso porque en la propia página de la organización hay pequeñas experiencias de ciertos hermanos de ciertas congregaciones que ayudaron a su prójimo cuando cierto desastre natural aconteció. Y esto es publicado como los nobles gestos solidarios de la organización. Pero, a ver, ¿por qué es curioso? Porque la mayoría de esas iniciativas puntuales nacen del testigo de Jehová de a pie. La mayoría de los recursos para estas ayudas sociales puntuales salen de los bolsillos de los testigos de Jehová de a pie. Recordemos una vez más que las ayudas sociales no son lo fundamental en la Watchtower. Lo fundamental para ellos es básicamente predicar y convertir al prójimo en testigo de Jehová. Es por ello que igual muchas de estas ayudas sociales que ellos podrían hacer por su cuenta siempre concluyen con esos mismos testigos de Jehová predicándoles a quienes ayudaron. Por supuesto, su consigna es, a ver, si lo ayudamos en sentido físico, tenemos que hacerlo con mayor razón en sentido espiritual. Y estos precisamente son los casos que la organización toma y expone en su página como grandes obras sociales, cuando en estricto rigor todo ese mérito tiene que ser para esos testigos de Jehová de a pie, y no para la corporación multimillonaria estadounidense Watchtower. Recuerdo que cuando cierto desastre acontecía en algún lugar del mundo, en las oraciones de mi congregación, siempre se pedía por los hermanos testigos de Jehová afectados en aquellas zonas, y yo decía entre mí, ¿pero por qué pedir solo por los testigos de Jehová? ¿Por qué no pedir consuelo por toda la gente damnificada? Da lo mismo si son testigos de Jehová o no. Lo mismo ocurría, por ejemplo, con ciertas experiencias contadas en atalayas, en donde se decía cómo luego de cierto desastre, los hermanos de una congregación ayudaron a sus hermanos damnificados, y luego se daba a entender que si quedaba tiempo o si quedaban recursos podían ayudar a algún mundano, pero lo principal siempre somos nosotros como testigos de Jehová. Y en muchos grupos sociales mundanos y pertenecientes curiosamente a Satanás, sencillamente no existe este tipo de separación. Hay muchos grupos y corporaciones religiosas y no religiosas que ayudan a todos por igual. Da lo mismo tu religión, raza o sexo. En mi ciudad, en la ciudad en la que actualmente resido, existe un grupo de jóvenes de una iglesia pequeña, al menos yo los conozco a ellos, puede que hayan muchos más. Bueno, ellos todos los días martes y viernes, por ejemplo, salen por las noches, por la tarde-noche, a repartir café y sándwiches a personas en situación de calle, y lo hacen de manera totalmente anónima, sin publicarlo en redes sociales, ni alardear de ello. Ellos lo hacen con sus propios recursos. De hecho, actualmente también han estado colocando pequeñas casitas con comida y agua para los perritos callejeros. Algo tremendamente loable y hermoso. Insisto, amigos, puede que más de un testigo de Jehová de a pie sea tremendamente solidario y esté comprometido con causas sociales y que de verdad ayude a su prójimo de manera desinteresada y sin textos bíblicos de por medio. Pero lamentablemente esa no es la tónica que la organización inculca.
Hasta aquí el video, amigos, perdón si por ahí me alargué más de la cuenta con cierto punto, pero son temas que de verdad me apasionan y creo que merecen bastante consideración. Por supuesto, si tú tienes más puntos que aportar, por favor escríbelos en los comentarios. Un fuerte abrazo, amigos, gracias por ver este video y como siempre, cuestiónenlo todo. Adiós.